Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, querido radioescuchas, personas, hermanos que nos siguen a través de la web, en TJ Católico. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar un programa más de Pasos, como es ya nuestra costumbre en sábado, en este horario, y pues con mucho gusto siempre estar aquí con ustedes, aunque a veces la voz pareciera que dice lo contrario. Créanme que en el fondo hay un profundo gozo de estar aquí. Ciertamente a veces las condiciones físicas y mentales del ser humano pues no se prestan para más, no dan lo que debiera, y ciertamente buscar un camino fácil y cómodo pues no es lo correcto, o decir, ¿verdad? No pasa nada aquí, todo está normal y todo es bellísimo y la vida es hermosa, y bueno, es cierto. Es ocultarse a la realidad, que a veces no es lo que uno necesita o lo que uno quiere. Pero antes de comenzar precisamente con nuestro tema, es el segundo paso, compartiendo el segundo paso, lamentablemente las personas que nos han estado acompañando, pues hoy por asuntos personales, míos, no pude contactar su estancia aquí, y pues estarán con nosotros el próximo sábado. Lo hacen también con muchísimo gusto. Yo sé, ¿verdad?, que hacen un enorme esfuerzo. No es fácil vencer el temor al micrófono, no es fácil expresar lo que es la experiencia en la adicción, sobre todo porque con el tiempo la gente sabe quién les está hablando, y la parte esta de protección del anonimato pues se va perdiendo. En mi caso, bueno, pues se tuvo que perder por razones naturales de la conducción del programa, y su servidor, Fernando López Astrain, les da las gracias por estar aquí con nosotros, y nuestro agradecimiento profundo para el padre Jaime Lares, que nos invitó a esta empresa, a esta aventura de dar testimonio en la radio de que los pasos sí funcionan. Y posteriormente, bueno, pues hubo la necesidad de hacerse cargo de la programación, y lo hicimos con mucho gusto. Por lo que agradecemos muy especialmente al padre Jeff su bonomía al aceptarnos y al ayudarnos en esta fascinante aventura que es el levantar la voz para evangelizar. Porque aunque el programa de 12 Pasos es ajeno a una afiliación concreta, lo cierto es que su raíz profunda en las escrituras y en los planteamientos médicos hacen que esto sirva a cualquier ser humano, que esté abierto a todos, pero ciertamente a quienes más directamente nos puede beneficiar cuando, además de nosotros le agregamos el ingrediente de la fe, de una fe viva, de una fe vivida,
pues las cosas cambian, la perspectiva cambia, las posibilidades de recuperación son diferentes. Es mi caso. Ciertamente el segundo paso tiene más fundamento en la parte médica de las enfermedades mentales, y es su base, es demostrarle al adicto cuán irracional suele ser en su actuar, en su proceder, en su pensar, en su vivir, y cómo este proceso irracional de ser pues va afectando todas las áreas de la vida del ser humano. Cuesta mucho trabajo aceptarlo. Cuando se acepta que se es ingobernable, cuando ya no hay duda, cuando ya no son las panchoaventuras de la actividad, las juergas que solía desarrollar el adicto en búsqueda afanosa del placer, de la felicidad, del bienestar, cuando esto todo va pasando, va teniendo un matiz distinto, cuando se va aceptando que se ha estado equivocado, que el placer no es la felicidad, que mis pensamientos no son nada cuerdos, de manera que este acontecer, este proceder con el tiempo de estar estudiando, de estarse apadrinando, de estar una y otra vez leyendo y una y otra vez haciendo este acto interno de observación de sí mismo, que lleva a un proceso incluso muy fuerte, muy doloroso de catarsis, ¿verdad? Pero también de reflexión. Si no hay dicha reflexión, pues difícilmente la catarsis va a ser sana. Va a quedarse en las aventurillas, torpes y bufónicas de bufón, de payasito, que se tuvieron en la ingesta. De manera que si yo ya trascendí esto, si ya me di cuenta que mi verdadera ingobernabilidad es la impotencia que yo tengo como persona de controlar mis instintos y que soy presa de ellos una y otra vez, y que presumiendo que soy un ser racional, pues acabo convertido en un irracional cuadrúpedo que no tiene la menor posibilidad de una vida digna como ser humano, porque se comporta como cualquier cuadrúpedo, y peor, porque un cuadrúpedo ciertamente, por ejemplo, en cuanto a la reproducción, lo hace de acuerdo a las propias leyes de su especie, no de manera absolutamente arbitraria y desordenada. Una perrita tiene relaciones con un perrito cuando está en celo, cuando es el momento adecuado, cosa que no hace el adicto, que busca la satisfacción sexual a cualquier precio y de todo tipo, y empieza con experiencias de tipo heterosexual y acaba inclusive teniendo experiencias aberrantes con animales y con cosas, estas actitudes pues no reflejan más que una condición de irracionalidad brutal. Entonces el análisis de esa manera de proceder, de esa manera de actuar, es lo que va llevando a la persona a identificarse.
¿Qué es lo que hace el Paso en su glosa? Bueno, nos propone a los seres humanos, obviamente, principalmente a los adictos y particularmente, porque así nació, a los alcohólicos, 4 personajes diferentes. Hace 8 días hablábamos de uno de ellos, y aunque la compañera compartió otras actitudes que van acompañando a esta primera definición, pues bueno, que llamamos el salvaje, ¿no? el que piensa que es el único Dios de su pobre universo, ¿no? A lo mejor un universito de 8 o 10 gentes y no tiene más, ¿no? Y cada vez son menos porque cada vez la gente se le aleja más, ¿no? Es tal su necedad y tal su agresión y tal su irresponsabilidad, porque la gente se tiene que hacer a un lado por instinto de conservación, de manera que el adicto pues acaba solo como animal infectado por una gravísima enfermedad que es repulsado por toda la humanidad, cosa que no pasa con el canceroso, por ejemplo. El canceroso puede estar invadido de cáncer y la gente tiene actitudes de misericordia y de piedad por la gente que está sufriendo esto, y por el adicto difícilmente. Hay miedo de momento por la posibilidad de la agresión de parte del adicto, y después el rechazo, y a veces el rechazo violento, de manera que en estas condiciones, pues bueno, va generándose un proceso de aislamiento muy desgraciado. Vamos a un corte y regresamos. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Muchísimas gracias, queridos radioescuchas que están con nosotros. Pues estamos aquí de regreso. A mí se me pasó a hacer un comentario que siempre hago, pues por todas las personas que no nos escuchan con frecuencia y que hoy estén escuchándonos. Su servidor no representa a ninguna agrupación de Pasos. No vengo a nombre de Alcohólicos Anónimos, ni de adictos, ni de jugadores, ni de comedores, ni de neuróticos, de ninguna. Ellos son anónimos, ellos permanecen anónimos generalmente, ¿no? Y hay otros muchos que utilizan los Pasos y que no tienen nada que ver con las agrupaciones anónimas. Tienen centros inclusive de readaptación de adictos y que utilizan la mecánica de los Pasos, y está bien, todo está bien. Lo importante es que se salven vidas. Bueno, decíamos del personaje disque salvaje, que se siente el centro del universo, que está orgulloso de ser fruto, ¿verdad?, de la casualidad, porque fue la casualidad que hizo posible, ¿verdad?, que todo esto que conocemos como universo existiera, y que casualmente en este planeta, pues dadas las condiciones de distancia con el Sol y pues se dio la vida. Y se dio la vida en el lecho marino, y después del lecho marino salió, ¿verdad?, primero como una bacteria, se fue reproduciendo hasta dar con los grandes mamíferos acuáticos, y posteriormente pues empiezan a reproducirse en tierra, primero los reptiles
y finalmente pues los mamíferos. Y dentro de estos mamíferos, bueno, pues están los changuitos, que para estos, pues uno de estos es nuestro antecedente, ¿no? Yo felizmente me siento orgulloso de ser hijo de Dios, ¿no? Aunque no niego pues la posibilidad de un proceso evolutivo, porque la misma Iglesia en el día de hoy no lo establece así. Pero yo sí estoy totalmente seguro, porque así me lo dice mi fe, que Dios tuvo un momento, ¿no?, de amor y creó el espíritu humano. Habla la escritura de una pareja, pudieron ser muchas. Lo que a mí me sirve, lo que yo necesito conocer es pues la participación del buen Dios en el proceso creativo. Pues bueno, para el salvaje todo esto es inútil, es ciencia ficción. Él no puede comprobar que existe Dios, y por lo tanto, ¿cómo va a comprobar que Dios creó el alma o creó el espíritu del mal? Pues no lo puede. Entonces se ufana de ser punta de flecha de la evolución, la parte más evolucionada de la evolución, perdonando la cacofonía. Esto hace pues muy difícil que este personaje pues pueda realmente aceptar cualquier propuesta que incluya una postura diferente, porque él está orgulloso de su manera de pensar, él se siente seguro con su manera de pensar y está plenamente concebido que tiene la razón. Cuando se topa con la verdad de que su filosofía no le ha servido para nada, que la adicción, que es la enfermedad de las pérdidas, le ha arrebatado todo, o está a punto de arrebatarle todo, que ya quedan cualquier cosa de situaciones y de cosas que siguen en su haber. Y en esto pues viene el choque. ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde está tu capacidad para interpretar el universo y para seguir siendo el diosecito de tu universo? Pues no hay manera de sostenerlo. Y este primer personaje pues me invita a que yo reflexione cuántas veces he querido ser Dios de mí mismo y de mi prójimo. Cuántas veces he despreciado yo a Dios por mi manera de pensar, por mi manera de desear, y he hecho lo que sea necesario por que así sea, porque se dé. He estado dispuesto a pagar los precios que sean. Y cuando se viene el pago, entonces viene el ay, ¿por qué yo? Y empiezo a vociferar contra Dios y contra lo que de alguna forma estoy en condiciones de poder pues entender y de poder manejar, pero no se da, simplemente me atoro ahí. ¿Por qué? Porque asumo una segunda actitud mucho más sutil, ¿verdad? Y que es en términos del pensamiento, es: yo no necesito a nadie, yo solo puedo. ¿Cómo lo expresa el adicto? Muy sencillo: no me fastidies, yo dejo de usar o de consumir alcohol cuando me dé mi gana. Simple y llanamente, no quiero dejar de consumir, yo estoy muy contento así, no me estés fastidiando y no me estés etiquetando,
o que soy adicto, que soy alcohólico, no, vete al diablo. Con palabras más sonoras, más fuertecitas. Y esta expresión pues no refleja más que esa actitud autosuficiente. Y se va manifestando en el hogar, se va manifestando en el trabajo, se va manifestando en la vida diaria, se va manifestando inclusive en el manejo de los vehículos. Salvaje y autosuficiente. Bonita combinación. Esta autosuficiencia lleva consigo una actitud muy peligrosa, que viene muy de la manita también, y que es el desafío. Esta actitud de desafío es lógica cuando se siente el individuo en su emoción, no en su razón, porque no lo piensa, o no necesariamente lo piensa. Hay loquitos que sí lo llegan a pensar, pero normalmente no es así. No lo piensan, pero sí actúan como si así lo pensaran. El desafío, a fin de cuentas, pues no es más que pensar que se puede hacer cualquier cosa. Inclusive llega a expresar el borracho que él maneja con más precaución y con más pericia cuando está ebrio que cuando está bueno y sano. Que los problemas que él ha tenido es cuando anda bueno y sano. Que cuando está ebrio o cuando está drogado jamás ha tenido problemas. Y está convencido de que así es. Y entonces a alguien se le ocurre en la cantina o en el antro, en el lupanar en donde se está, ¿verdad? No, pues vamos para Mexicali, o vamos para Ensenada, o vamos para La Paz, o a donde sea, o a San Francisco, California, a cualquier lado, ¿verdad? No importando la distancia a la que nos estemos refiriendo, y ahí van. Y de repente, ¿verdad?, despiertan de su laguna mental, de su letargo, de su estupidez, ¿verdad?, y caramba, ya están en otra ciudad y no saben cómo llegaron y en qué llegaron y qué están haciendo ahí, y a lo mejor ya pasó un día o ya pasaron dos, pero si era miércoles, ¿cómo que ya es sábado? Pues sí. Y en esas condiciones se manejó, y en esas condiciones se gastó todo el dinero que se tenía, o se dio una encharcada con las tarjetas que no va a poder atender. En fin, tantos problemas que se genera y que obviamente al tiempo son ocultados, son enterrados en el fondo de la conciencia del ser humano, para que no estén molestando. ¿Por qué? Porque hay una siguiente situación. Ya tenemos tres: salvaje, autosuficiente, desafiante. Y finalmente, una actitud que asume en general el adicto, el alcohólico, con respecto no solo a su adicción, sino a todo lo que acontece a su alrededor, en todos sus problemas, en todas sus dificultades. Y es el llamado racionalismo. Y no solo me refiero a la filosofía racionalista del siglo XVIII. Me refiero a la actitud racionalista del ser humano que existe desde siempre y que va a llevar al ser humano a justificarse. Y si no me crees, pues lee la Escritura,
¿Qué le responde Caín a Dios cuando le pregunta por su hermano, al que acaba de matar? No le dijo, perdón, Señor, entré en cólera y se me fue y lo maté. Le arrebaté la vida. No. ¿Acaso soy yo su guardián? Fíjate nada más, qué grave. ¿Y desde cuándo? ¿Cuántos años tiene la Escritura? Pues desde siempre. Desde que el hombre es hombre, ha hecho estas cosas. Por algo están en la Escritura. No están de barbas, no están de gratis. No están porque al Espíritu Santo se le ocurrió adornar la Escritura con una cosa así. Están ahí desde el principio, pues, la actitud del mismo Adán. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿De dónde sacas que estás desnudo? Ah, comiste del fruto. Es que la mujer que me diste, de cobarde, hipócrita, sacatón, racionalista, justificándose. Ay, yo no, yo soy víctima. Perro infecto. Además de hacer la barrabasada, asume la actitud de víctima. Y esto es lo que hace el adicto siempre. Esto es lo que hace el adicto. Todo el mundo es culpable de lo que me pasa. Yo no. Todo el mundo está mal. Todo el mundo está equivocado. Yo no. Yo siempre tengo la razón. Y yo dejo de beber cuando me dé mi gana. Órale. Ándale pues. Muérete. A ver si es cierto. Y ya que estés allá, me platicas. No vas a poder, pero bueno. Cuando nosotros lleguemos por allá, nos platicas. Si es que tienes chance, ¿no? De manera que pues el ser humano que viaja por estas actitudes, que son actitudes francamente contrarias a lo que Dios ha querido de todo ser humano, a lo que Dios nos invita a través de su Escritura, precisamente. Primero, para anunciarnos la salvación, y una vez que el Verbo se hace carne y habita entre nosotros, pues nos da la salvación. Y viene toda la vida de Jesús, la creación de su iglesia, su pasión, su muerte, su resurrección, y finalmente tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no, yo rechazo esto, ¿no? Y culpo a Dios de todas las cosas que me pasan. Yo he de ser su entenado, a mí no me quiere, conmigo no tiene ninguna atención ni ninguna nada. O a lo mejor yo soy de los que piensa que voy a misa, ¿no? Esta actitud es la más difícil de todas. Vivir la fe sin fe, vivir una fe sensiblera que a través de practicar algunos ritos totalmente vaciados de su contenido real y que no generan absolutamente ningún compromiso como ser humano, y que lleva al ser humano a expresar: yo voy a darle atención a Dios cuando yo quiera. Cuando yo me sienta bien, voy a misa. O yo voy a misa cuando me nace. ¡Qué barbaridad! Fíjate, la soberbia espantosa, la misma
del racionalista que está siempre justificándose. ¿Qué justifica todas las acciones del adicto? Pues su soberbia. Por eso se hace víctima, por eso busca culpables, siempre. Por eso tiene esa incapacidad de afrontar su verdad, su realidad. Y el que dice que es religioso, pues exactamente igual. Y hay unos que están convencidos de que están en la buena, pero ellos van cuando quieren, como si Dios necesitara de piojosos como estos. Pues no, de mugrosos alucinados no necesita a ninguno, ni al más santo ni al más tronado de los seres humanos, ni al más rico ni al más pobre, ni al más limpio y pulcro ni al más atascado y cerdo. A ninguno necesita Dios. Todos, desde el más buenito hasta el peor de los seres humanos, necesitamos a Dios. Es al revés, volteado. Si yo necesito a Dios, pues voy a recurrir a Él. No voy a esperar a que Él venga y llame a mi puerta y me diga, y que de hecho lo hace, pero yo estoy tan sordo, tengo tanto ruido dentro de mí que no lo escucho, porque Él no se cansa en llamarme. Y yo no me canso en cerrar la puerta. Si eso no es irracionalidad, ¿qué es entonces? Dijeran, ¿es propio de los adictos? Para nada, es propio del ser humano. Todos los seres humanos actuamos así, particularmente los adictos tenemos esa tendencia a más. O sea, somos más perversos. Disfrazamos más de buenito lo que es profundamente malo, hasta que nos convencemos de que esa es la verdad. Y estamos con la hipocresía de señalar los pecados ajenos, pero nunca volteamos a nuestra conciencia. O sea que además hipócritas. Dice una religiosa que fundó la cadena EWTN, la Madre Angélica, que muchísimos de ustedes seguramente la han escuchado y saben de ella, ¿verdad? Que cuando un personaje ahí, un ser humano, se le acercó y le dijo que en la Iglesia Católica estaban lleno de hipócritas, ¿verdad? Y la madre pues se quedó así, y después de unos instantes de reflexión le dijo, ¿qué importa, hijo? Uno más no hace la diferencia, vente. Qué bárbaro, genial, ¿verdad? Pues yo te digo lo mismo, mi hermano. Sí, estamos muy enfermos los seres humanos. Sí, hacemos muy malas cosas, sí. No hay para dónde hacerse. Pero siempre hay la esperanza de que pueden cambiar las cosas, si tú quieres. Si tú te das cuenta de cómo eres, de estas, cuáles son tus actitudes, ¿verdad? Y entre estas hay muchas otras. Aquí no se acaba el asunto, pero bueno, hay que ir paso a paso. No vamos a hacer un análisis del 10º paso a través del segundo. Es importante el que en el segundo pues te des cuenta, ¿verdad?, de esta primera situación, de esta primera condición, de forma que puedas, ¿verdad?, ir trabajando poco a poco. Si vinieran de golpe todas mis incongruencias y todas mis faltas, pues a lo mejor desaparezco en la desesperación. Yo quisiera que
por algún motivo, por alguna razón, como que Diosito no viera estas cosas, pero no es posible. A Dios no se le ha pasado nada. Y no es que lleve él ahí un maldito libro de todas mis equivocaciones para ver cómo me truena. No. Él está consciente plenamente de mi debilidad, de mi limitación. Y quiere darme la solución. Y bueno, para mí esa solución se llaman 12 pasos. Y es lo que estamos tratando de decirte si tienes un problema de adicción. Esto funciona, pero para que funcione tienes que trabajar, porque hablarte de fe, que es el paso donde se inicia el proceso de fe, no es posible sin lo otro. Vamos a un corte. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues muchísimas gracias, queridos radioescuchas, por seguir con nosotros en este su programa Pasos. Primero que nada quiero agradecerle a María Eugenia por su felicitación, gracias, de verdad. Le contesto también su pregunta. Desde luego que sí. Los 12 pasos sirven para el que tiene la adicción al juego, con máquinas o con cartas o con dados o con volados, con lo que sea. El síntoma es lo de menos. El medio que se utiliza para fugarse es lo de menos. Pueden ser las maquinitas o pueden ser los volados, ¿verdad?, en la calle. Y todo lo juegan a la suerte, al azar. Los 12 pasos sirven desde luego para una persona que trae el problema de la adicción al juego. Primero, ¿qué necesita hacer? Pues ir a donde están los adictos al juego, no a los casinos, no a los centros de juego, ¿no?, sino donde se reúnen los enfermos que quieren salir de su enfermedad. Hay un grupo a espaldas a un costado del hipódromo de Aguascalientes, en donde pues sesionan todos los días un grupo de jugadores anónimos. Este grupo está precisamente en la calle que va a dar a la colonia Hipódromo Condesa, Hipódromo Chapultepec, perdón. La Hipódromo Chapultepec tiene una entrada por donde está el colegio inglés, ¿no? Antes de ese punto en donde a mano derecha se toma para entrar al fraccionamiento, y a mano izquierda se entra a la escuela, y ahí mismo está la escuela de fútbol de los Cholos, ¿no? Esa entrada no, es antes, pero sobre esa misma calle, sobre esa misma avenida, a mitad más o menos de la cuadra, hay un grupo que se llama Grupo 2000 de Alcohólicos Anónimos, y enfrentito del Grupo 2000, ¿no?, en el mismo edificio, está el grupo de jugadores anónimos. Yo le ofrezco tener el domicilio exacto, nombre de calle, número y departamento donde están ubicadas el salón de sesiones de esta agrupación, para que usted tenga conocimiento de ellas. Ahorita no lo traigo de momento, pero con mucho gusto el próximo sábado le hago llegar la información, o aquí en cabina, no sé, el lunes o martes, que pudiera usted llamar nuevamente, ya le tendrán la información aquí en el teléfono. Y le agradezco nuevamente
pues su felicitación y su pregunta, ¿verdad? Mire, los 12 pasos no son ninguna panacea, o sea, no curan el cáncer, no curan la diabetes, no curan muchas otras enfermedades. Pueden ayudar al diabético a que maneje mejor su enfermedad, a que no la niegue, para empezar. Al que tiene cáncer o que tenga SIDA, ¿no? Igual hay elementos que pueden ayudar. Y al que es jugador, pues bueno, la agrupación de jugadores anónimos en Estados Unidos es muy grande. Pues aquí tenemos algunos problemas con nuestros con ciudadanos. Los americanos tienen 1000 veces más. Primero, porque son una sociedad mucho más grande. Segundo, porque es una sociedad más rica, ¿no? Y hay más elementos posibles que pueden caer en esta adicción, ¿no? El problema no es el juego, como el problema no es el alcohol, sino la manera en que se usan. Hay quien puede ir a jugar y no tiene problemas, y va y se divierte un rato y se acabó, y pueden pasar 6 meses y no tienen ninguna dificultad. Pero una gente que llega y se pica y gasta lo que no tiene, pues es como el borracho que entra a una cantina, que se engaña, que va solamente a tomarse 2 copas, ¿verdad? Y pasan 2 días y sigue tomando. Y después se arrepiente, se promete a sí mismo, y al ratito ya está otra vez invitándose otras 2, pero nada más 2. Y no se entiende. La familia no lo entiende. Pues es que dijo, es que juró, es que prometió. Pues sí, pero su mente está enferma. Es irracional, brutalmente irracional. Y no se da cuenta. No se da cuenta. A mí darme cuenta de mi irracionalidad me llevó años. ¿Por qué? Pues porque acabé una carrera profesional, estudié mucho otras áreas, empecé una maestría, tuve trabajos muy importantes en el gobierno federal y en el gobierno estatal, y sí, tengo capacidad para hacer mis trabajos profesionales, sí. Pues hasta eso perdí, un tiempo que hasta eso perdí. Soy un buen vendedor. Dicen que tengo buena voz y que además tengo buenas cualidades histriónicas, o sea, que me encanta fingir o que me encanta actuar. ¿Verdad? Y ciertamente cada vez que quiero manipular a alguien, pues sobreactúo o actúo, y a veces logro lo que pretendo. Y cuando me doy cuenta, pues veo qué tan irracional soy. Porque ahí es donde se refleja, cuando este problema de la falta de juicio, ¿en qué termina? En que el autosuficiente, el que solo va a resolver sus problemas, resulta que es un codependiente de pacotilla, y que anda siempre esperando a ver quién le resuelve sus problemas. Cuando ya se ve ahorcado, ¿verdad?, busca a mami para que le resuelva sus problemas. Aunque mami sea la esposa, o aunque mami sea la hija, o aunque mami sea la jefa del trabajo. Siempre buscando a mamita o a su papi, ¿eh?, para que me resuelva. Pues no. Pero ese es motivo del tercer paso. Nosotros estamos en el segundo apenas. Y lamentablemente, ¿no?, mientras el ser humano que está siendo afectado por la adicción, que no reconoce que tiene un problema, ¿no?, que no reconoce que no tiene el poder para salir de ese problema, que cada vez que intenta fracasa, que no se da cuenta de la irracionalidad de su vida, difícilmente va a encontrar la fe.
Porque aquí la solución que me da el segundo paso es esa. Necesitas fe. Pero no la fe sensiblera de la que estás acostumbrado. No. La fe que obra. La fe de veras. La fe que confía. La fe que te lleva a creer en lo que no ves. Que lleva a la certeza de que lo que esperas va a llegar. ¿Y qué esperas? Una vida mejor. ¿Qué esperas? Liberarte del terrible problema que traes, de tu adicción. Pues cuando logres esa fe, entonces ten la seguridad que tu problema va a ser dimensionado de manera distinta. Y no quiere decir que ya estás curado, porque todos los que se dan de alta reinciden a la vuelta y vuelta, o se ponen más locos, ¿verdad? Que muchos de ellos acaban necesitando una internación en los psiquiátricos. De manera que no le busques ruido al chicharrón, porque sí hace mucho ruido. Más vale que con toda la humildad que hace falta, pues vayas aceptando tu propia condición, cómo estás hoy y cuál es la dimensión de tu problema. No solo físico. Físicamente vas y botas el dinero, físicamente vas y te embruteces con el alcohol o con las drogas, vas y te atascas con la comida. No, el problema no es ese solo es un síntoma. El problema es lo que traes adentro, el ruido que traes adentro, el seguir pensando que tú vas a controlar, que tú vas a poder dejar cuando quieras. Ese es el problema. Y ojalá tu familiar lo vaya entendiendo, porque él no te va a poder ayudar. Él no te va a poder ayudar. Necesitas ir con los que tienen el problema igual que tú y que ya están en proceso de solución. ¿Por qué? Porque en ese contacto, quienes están resolviendo el problema que tú ni siquiera te has acercado a la posibilidad, pues pueden echarte la mano. Y pueden hacer nacer en ti la esperanza de que hay una solución para ti. Y de que hay una vida diferente para ti, si la quieres. Es como las llamadas de Dios, si quieres. Él te respeta en tu libre albedrío. Igual el programa te respeta en su libre albedrío. ¿Quieres? Ven. Asiste a un grupo. ¿No quieres? Que Dios te bendiga. Cuando te lea en los periódicos como estadística, que ya te moriste, que ya tuviste un accidente, pues bueno, diré, Dios, ten piedad, para que los que todavía están peleando se rindan y asistan. De manera que Dios te ayude, te acompañe y te dé la posibilidad de recuperarte. Nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos sintonizado. Esto fue Pasos, examinando los principios bíblicos de los pasos para entender cómo ellos pueden guiarnos a una recuperación cristiana. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Gracias por tu sintonía. Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, querido radioescuchas, personas, hermanos que nos siguen a través de la web, en TJ Católico. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar un programa más de Pasos
como es ya nuestra costumbre en sábado, en este horario, y pues con mucho gusto siempre estar aquí con ustedes, aunque a veces la voz pareciera que dice lo contrario. Créanme que en el fondo hay un profundo gozo de estar aquí. Ciertamente a veces las condiciones físicas y mentales del ser humano pues no se prestan para más, no dan lo que debiera, y ciertamente buscar una fe viva, de una fe vivida, pues las cosas cambian, la perspectiva cambia, las posibilidades de recuperación son diferentes. Es mi caso. Ciertamente el segundo paso tiene más fundamento en la parte médica de las enfermedades mentales, es su base, es demostrarle al adicto cuán irracional suele ser en su actuar, en su proceder, en su pensar, en su vivir, y cómo este proceso irracional de ser pues va afectando todas las áreas de la vida del ser humano. Cuesta mucho trabajo aceptarlo. Cuando se acepta que se es ingobernable, cuando ya no hay duda, cuando ya no son las panchoaventuras de la actividad, ¿verdad? Las juergas que solía desarrollar el adicto en búsqueda afanosa del placer, de la felicidad, del bienestar, cuando esto todo va pasando, va teniendo un matiz distinto, cuando se va aceptando que se ha estado equivocado, que el placer no es la felicidad, que mis pensamientos no son nada cuerdos, de manera que este acontecer, este proceder con el tiempo de estar estudiando, de estarse apadrinando, de estar una y otra vez leyendo y una y otra vez haciendo este acto interno de observación de sí mismo, que lleva a un proceso incluso muy fuerte, muy doloroso, de catarsis, ¿verdad? Pero también de reflexión. Si no hay dicha reflexión, pues difícilmente la catarsis va a ser sana. Va a quedarse en las aventurillas, ¿verdad? Torpes y bufónicas de bufón, de payasito, ¿verdad? Que se tuvieron en la ingesta. De manera que si yo ya trascendí esto, si ya me di cuenta que mi verdadera ingobernabilidad es la impotencia que yo tengo como persona de controlar mis instintos y que soy presa de ellos, Manuel López Astrain les da las gracias por estar aquí con nosotros, y nuestro agradecimiento profundo para el padre Jaime Lares, que nos invitó a esta empresa, a esta aventura de dar testimonio en la radio de que los pasos sí funcionan. Y posteriormente, bueno, pues hubo la necesidad de hacerse cargo de la programación, y lo hicimos con mucho gusto. Por lo que agradecemos muy especialmente al padre Jeff su bonomía al aceptarnos y al ayudarnos en esta fascinante
aventura que es el levantar la voz para evangelizar. Porque aunque el programa de 12 Pasos es ajeno a una afiliación concreta, lo cierto es que su raíz profunda en las escrituras y en los planteamientos médicos hacen que esto sirva a cualquier ser humano, que esté abierto a todos, pero ciertamente a quienes más directamente nos puede beneficiar cuando, además de nosotros le agregamos el ingrediente de la fe, camino fácil y cómodo, pues no es lo correcto. O decir, ¿verdad? No pasa nada aquí, todo está normal y todo es bellísimo y la vida es hermosa. No es cierto. Es ocultarse a la realidad, que a veces no es lo que uno necesita o lo que uno quiere. Pero antes de comenzar precisamente con nuestro tema, es el segundo paso, compartiendo el segundo paso, lamentablemente las personas que nos han estado acompañando, pues hoy por asuntos personales, míos, no pude contactar su estancia aquí, y pues estarán con nosotros el próximo sábado. Lo hacen también con muchísimo gusto. Yo sé, ¿verdad?, que hacen un enorme esfuerzo. No es fácil vencer el temor al micrófono, no es fácil expresar lo que es la experiencia en la dicción, sobre todo porque con el tiempo la gente sabe quién les está hablando, y la parte esta de protección del anonimato se va perdiendo. En mi caso, bueno, pues tuve que perder por razones naturales de la conducción del programa, y su servidor